Bueno, bienvenidos a la materia de Derecho Público. Este es el grupo número 5 de trabajos prácticos y hoy vamos a desarrollar un trabajo que corresponde a la unidad número 3. Es el trabajo práctico número 3B sobre el régimen financiero de la Constitución Nacional. Como habíamos visto la clase pasada, el Estado Federal argentino sagrado en la Constitución Nacional. Recuerden lo que decía el artículo primero, ¿sí? Que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la Constitución. Ese sistema federal tenía como una de sus consecuencias que existieran facultades que eran exclusivas de la nación, facultades que eran exclusivas de las provincias y facultades que eran concurrentes entre ambas. Recuerden que habíamos leído el artículo 5 de la Constitución Nacional, que establece que cada provincia dicta para sí una principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegura su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. También se acuerdan que habíamos visto de los artículos 121 en adelante, habíamos hablado de los municipios y habíamos adelantado que todo Estado, para poder funcionar y cumplir con los fines de bien público que se encuentran inspirados en el preámbulo de la Constitución Nacional o establecidos en el preámbulo de la Constitución Nacional y a su vez lo encontrar en los preámbulos de las constituciones provinciales y también en los preámbulos de las cartas orgánicas de los municipios que los tienen, necesitan contar con recursos para poder cumplir con sus objetivos, ¿sí? En base a eso, cada uno de estos órdenes del Estado, nacional, provincial, municipal, y tenemos que agregar desde el 94 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con recursos y con una potestad tributaria. En el caso de los municipios se encuentra discutido si esta potestad tributaria es originaria o derivada, pero independientemente de la postura o posición que se adopte, tenemos que tener en cuenta que los municipios también pueden recaudar tributos, ¿sí? Es la base de estos 3 órdenes, o 4 si agregamos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para poder solventar los gastos que hacen a sus fines. Bueno. En ese breve panorama sobre las facultades o la potestad tributaria, ustedes ya han desarrollado en la clase de teoría los conceptos teóricos, ¿verdad? Sobre qué son los tributos, cómo se clasifican los tributos. Allí vieron que podemos encontrar los impuestos, las tasas y las contribuciones, que los impuestos son derivados del poder tributario de la nación, que no tienen una contraprestación específica a cambio de este y que se utilizan para solventar los gastos de salubridad, seguridad, justicia, etc. El profesor señaló la distinción con las tasas, en cuyo caso sí, también derivan del poder tributario, pero en este supuesto sí existe una contraprestación por parte del Estado. Por último, también vieron las contribuciones, que son aquellas que generan un rédito directo en el patrimonio de las personas. El caso más común o conocido son las contribuciones de mejoras, que se dan, por ejemplo, cuando una persona es propietaria de un inmueble, que ese inmueble se encuentra sobre una calle de tierra y que se establece que esa calle va a ser pavimentada. En ese caso se le cobra al titular dominial del inmueble, al propietario del inmueble, un porcentaje de la obra y que va a redundar obviamente en un aumento de su derecho de propiedad, porque ese inmueble se va a revalorizar a razón de esta obra. Después también vieron que los impuestos se pueden clasificar en directos o indirectos, dependiendo de que la persona que sea obligado coincida con el que debe ingresar el tributo o no. Y también vieron que, conforme al diseño constitucional, dependiendo de si estamos frente a un tributo directo o a un tributo indirecto,
vamos a saber quién tiene la facultad para recaudarlo o para imponerlo, ¿sí? Vamos a repasar antes de comenzar algunos artículos de la Constitución Nacional. Acuérdense que habíamos leído el artículo 4, que establecía que el gobierno federal provea los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. O sea que en el artículo 4 nosotros vamos a encontrar tributaria que es exclusiva de la nación. También les había pedido que lean con detenimiento el artículo 75 de la Constitución Nacional, específicamente los incisos 1 y 2. El artículo 75, inciso 1, establece que corresponde al Congreso legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la nación. Y el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional establece que el Congreso es el encargado de imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exija. Después también refiere a los convenios o los acuerdos que hagan las naciones y las provincias sobre esta facultad concurrente. Bueno, ahora sí, dado un repaso general de los artículos que vamos a utilizar en los trabajos prácticos y de algunos principios del derecho tributario, vamos a comenzar con el trabajo práctico. Esperen que pregunten, profe, ¿en qué prácticos están? Vamos a dar en la guía de trabajos prácticos que la encuentra en el aula virtual, con la que venimos trabajando desde la primera clase. Hoy vamos a desarrollar el trabajo práctico número 3B, que refiere al régimen financiero de la Constitución Nacional. Lo encuentran en el aula virtual. Bueno, ahora sí, Gloria, ¿estás lista para leer? Sí, profe. Bueno, te escuchamos. Leo directamente el fallo. Sí, primero, fíjense, yo ahí estoy presentando igual el trabajo práctico, ¿sí? Del sistema financiero, que es el Financiero. 3B. Ujú. Sistema Bueno, régimen financiero de la Constitución. Las consignas son estas, teniendo en cuenta el fragmento del fallo que vos vas a leer, Capación y Contramunicipalidad de Coronel Rosales, vamos a tener que contestar. De acuerdo a la clasificación dada en clase, explique si se trata de una tasa o contribución específica y por qué, y qué principios constitucionales se ven infringidos. Ahora bien. sí podés comenzar a leer. Texto. Fallo Capacioni de Municipalidad de Coronel Rosales. La Cámara en lo contencioso administrativo con asiento en Mar del Plata, en los autos Capacioni contra Municipalidad de Coronel Rosales, tuvo oportunidad de emitir un fallo en materia de tasas municipales, declarándose la nulidad del decreto 436/2011, dictado por el señor Intendente Municipal del partido de Coronel Rosales. En el caso, el accionante solicitaba la impugnación de la tasa de seguridad, salubridad e higiene con sustento en que no recibía por parte de la municipalidad demandada la efectiva prestación del servicio que origina el pago del tributo. Los vecinos de todos los barrios podrían tener un amplio sostén en sus fundamentos. La contraprestación obligatoria que debe brindar el municipio con un servicio no se cumple casi en ningún sector de la ciudad, siendo de responsabilidad total y absoluta de las autoridades municipales. Aunque algunas prestaciones estén tercerizadas, como la recolección de residuos o el barrido manual o mecánico de las calles pavimentadas, que está en manos de la empresa ASUR.
Otras tareas son cumplidas por el propio personal municipal, como la recolección de montículos, para lo cual hay establecido un cronograma de toda la ciudad que muy pocas veces se cumple con rigor. En muchas cuadras, vecinos y comerciantes expresan su indignación por las redes sociales, porque los reclamos telefónicos efectuados al municipio no dan resultados positivos. Con un 43% de aumento que aprobó el intendente para las tasas a partir del 1 de enero de este año, las calles deberían brillar, pero por el contrario, no hay servicios adecuados y lo que es peor, hay una total relajación en los controles que deberían ejercerse desde la comuna hasta la empresa prestataria. Perfecto, gracias Gloria. Bueno, entonces nosotros tenemos que contestar en base a esto 2 preguntas, ¿sí? Les voy a compartir un PowerPoint, a ver si hoy logramos poder verlo desde el inicio. ¿Ven el Power? Sí, Sí, profe. Pero se me adelanta todo. Esperen, ahí vamos a ver. Bueno, entonces, la primera pregunta que tenemos es, de acuerdo a la clasificación dada en la clase, explique si se trata de una tasa o contribución específica y por qué. ¿Ustedes qué piensan? ¿De qué se trata? Una tasa, Muy bien, una tasa, igual ya les adelanté. ¿Y por qué es una tasa? porque están pagando por un servicio público. existe contraprestación. Existe una Exacto. contraprestación. Muy bien, existe una contraprestación, ¿sí? Justamente esto es lo que diferencia a la tasa del tributo. Recuerden que, del impuesto, perdón. Nosotros cuando hablamos de poder tributario, el género es el tributo, ¿sí? Y ese género tributo se clasifica en las tasas, los impuestos y las contribuciones. Ustedes contestan muy bien que se trata de una tasa. Ahora, ¿por qué dijeron que se trata de una tasa? Profe, Perdón, se me cortó. porque existía una contraprestación. Exactamente. Fíjense que en el caso estamos hablando de una tasa de seguridad, salubridad e higiene, y justamente lo que reclamaba esta persona era que no recibía por parte la efectiva prestación del servicio que origina el pago del tributo. Ahora bien, fíjense ustedes que en el caso de las tasas, dependiendo de cuál se trate, vamos a encontrar, por ejemplo, en este supuesto de la tasa de seguridad, salubridad e higiene, es aquella que, por la cual la autoridad encargada de imponerla y de recaudarla establece el contralor de los comercios habilitados para garantizar justamente la seguridad, salubridad e higiene de quién creen ustedes, en favor de quién se instaura este control. Del contribuyente. Del contribuyente y de quién más en realidad. ¿Qué finalidad tiene? ¿Es solo del contribuyente en este caso en seguridad, salubridad e higiene? ¿O de quién más podría ser? Si yo estoy hablando de un local comercial en el cual el órgano del Estado que lo impone efectúa un contralor de que cumpla con normas de seguridad. Por ejemplo, van a ver ustedes que cuente con los matafuegos, que tenga salida de emergencia, dependiendo del tipo de comercio, los requisitos que va a tener que cumplir. ¿En favor de quién más se impone? De los clientes también podría decir. Exactamente, de los clientes y de la comunidad en general, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, en estos supuestos, y también el caso lo refiere, si el caso es bastante extenso y el desarrollo que hace el tribunal también, en ese caso el tribunal lo que hace es analizar, en el caso concreto, que había un acta del año 2011
en el cual se había dejado constancia de que se había efectuado el contralor por parte del órgano del Estado encargado, pero que no había actas que justifiquen el cobro de la tasa, y justamente en esto se basa este fallo, ¿sí? El hecho de que se haya efectuado un contralor en el año 2011 habilita el cobro de la tasa desde ese periodo en adelante. Pero si yo no tengo actas que comprueben que la autoridad compareció a efectuar el contralor durante los años 2010, 2009, 2008, significa que no hubo una contraprestación por parte del Estado que habilite el cobro de la tasa, lo cual sería muy distinto si se tratara de un impuesto, porque recuerden que en el impuesto no existe una contraprestación por parte del Estado, sino que se aplica en virtud de su poder de imperio, y que lo que se recaude en concepto de impuesto puede no tener una asignación específica, sino que se destina a solventar los gastos generales del Estado, ¿sí? ¿Quedó bien clara esta distinción entre lo que es una tasa y una contribución? Sí, profe. ¿Se entendió bien? Bueno, antes de continuar con la pregunta número 2, yo les había pedido que ustedes busquen en sus domicilios o si trabajan en algún lugar boletas de algún tributo, que podría ser tasa, impuesto o alguna contribución. ¿Alguien encontró alguna de tasas? Para poder compartir qué otras tasas podemos encontrar. Profe, en la factura de Sí. luz, yo también soy de Corrientes, en la factura de Ujú, luz a mí me cobran, por ejemplo, alumbrado público. ujú. ¿Eso sería una tasa? Pero, ¿quién emite la factura de luz en el caso de Corrientes? En el caso de Chaco es ECHEPSI, que es una empresa estatal. Pero en el caso de Corrientes, ¿quién emite la factura? De PEC. La de PEC. Bueno, ¿y qué es lo que te está cobrando de PEC? ¿Una tasa o te está cobrando un servicio en realidad? Y me dice alumbrado público, ¿Pero qué más te cobra? un servicio personal también para, además de eso. Ex. Claro, en realidad lo que ustedes tienen que tener en cuenta en ese caso, debería analizar la legislación de Corrientes, ¿sí? Pero lo que son facturas de luz, ¿sí? Propiamente dicha, se corresponden con un servicio que presta una empresa estatal, que no es lo mismo que una tasa. Ustedes recuerden que una de las características de la tasa es que la establece el Estado y la persona no puede optar si quiere abonarla o no. Por ejemplo, yo no podría decir, si tengo un inmueble, que no quiero que me cobren el alumbrado público y que en mi cuadra o frente a mi casa no se prenda la luz. ¿Me siguen? Es distinto del servicio de luz que yo pago por la bajada de electricidad en mi domicilio particular. Servicio. Profe, pero el alumbrado público cobra la municipalidad de Corrientes, no cobra la de PEC. Exactamente, alumbrado público sí lo percibe la municipalidad, es una tasa. Por eso les digo, tendría que analizar en el caso particular de la legislación correntina cómo se encuentra establecido, pero no tienen que confundirse una tasa con lo que yo abono por un servicio, ¿sí? La electricidad que baja en mi domicilio es un servicio, no entra dentro de la categoría de impuestos, porque además yo Sí, puedo por eso rehusarlo, digo, yo puedo elegir no tener... Uh-huh. el servicio de PEC no los cobra solamente la luz que se usa en el domicilio, el alumbrado público, barrido y limpieza aparece en la factura de ACOR, que sería acá el encargado de la municipal de Una los boleta. impuestos. Una boleta de tasas, como vos señalás, hay un organismo específico de Corrientes que tiene asignado la recaudación. Puede ser que el municipio haya tercerizado o puede ser que lo realice por sí mismo. Sí, en el caso de resistencia, alumbrado y barrido, es una boleta que la emite el municipio porque el municipio es el encargado de brindar este servicio, ¿sí? Sí, por eso digo, en la boleta municipal aparece alumbrado público, no en la boleta de servicio de PEC. Claro, por eso, porque son cosas distintas. Acuérdense que nosotros estamos dentro del poder tributario, analizando el poder tributario que tienen Nación, la provincia y un municipio.
Dentro de ese poder tributario nosotros vamos a encontrar los impuestos, las tasas y las contribuciones. Las tasas generalmente las cobran los municipios. ¿Por qué? Porque son justamente quienes tienen a cargo la realización de esta contraprestación. Como vimos en el caso, vamos a encontrar la tasa de seguridad, salubridad o higiene, que es aquella que percibe el municipio por el contralor en los locales comerciales habilitados de que reúnan las condiciones que establece la reglamentación y que para poder cobrarlo tiene que demostrar que ha prestado efectivamente el servicio. Es decir, que tiene que haber una inspección y tiene que haber un acta de constatación donde quede asentado que se realizó esa inspección, cuándo, etc. Eso es lo que origina o es la fuente de la percepción de la tasa, ¿sí? ¿Qué otra tasa encontraron? Puede ser alumbrado barrido, perfecto. ¿Qué otra tasa encontraron? Los que buscaron boletas. ¿Alguna más? ¿Nadie más encontró boletas de algo? Profe, Sí. yo tengo una de la municipalidad que dice tasa de servicio Ajá. y ¿Y qué tiene servicio comunitario, recolección de residuos, Ajá, muy bien. fondo de infraestructura y después, bueno, gastos administrativos y ajustes. Eso. Está perfecto, ahí tenemos otra tasa. Ustedes tienen que tener en cuenta que, como vimos en nuestra Constitución, las provincias tienen que asegurar la autonomía municipal. ¿Cómo se asegura la autonomía municipal? Pues bien, estableciendo que los municipios pueden elegir sus utilidades, pero pueden dictar sus normas y también que pueden disponer de sus recursos propios para solventar sus gastos. Entonces, en esa línea, ustedes, depende de la provincia donde habiten, van a encontrar que existe una ley de municipios donde, ley dictada por la legislatura provincial, ¿verdad? Donde se establece los tributos que los municipios pueden cobrar. Y en esa línea van a encontrar todas estas tasas que están mencionando. Espérenme, denme un minuto, voy a buscar, por ejemplo, la de Chaco para que la tengan de referencia, que antes era la 4233, ahora con el distrito me parece que pasó a 854P, porque en nuestra provincia hubo un reordenamiento de las leyes para ver aquellas que no estaban vigentes, entonces se modificaron todos los números de leyes y me pierdo un poco con los actuales, pero si no estoy confundida es la 854P. Y les voy a leer un poquito, les voy a compartir para que ustedes dimensionen qué tributos puede percibir cada uno de los estamentos del Estado, ¿sí? ¿Alguien más mientras tanto encontró alguna otra boleta de tasa? Juli, habla nomás. Te escucho. Juli Bertlán, que está levantando la mano. Ah, no tenés micrófono. Bueno, por la mensajería, ¿querés elevar tu consulta? Yo acá ya estoy con la ley, es la 854P, esta vez no me falló la memoria. Fíjense. A ver. ¿Dónde están los recursos municipales? Acá les voy a compartir mi pantalla, espero que puedan verlo porque a veces se cuelga un poco. Y habría que ver en el caso particular que establecen las leyes, Juli. Si vos tenés a mano el texto, analizá. Profe, tiene silenciado el micrófono. Sí, silencié un poquito porque estaban mis perros intensos de nuevo. ¿Ahí ven la ley? ¿Un texto de una Sí, ley? profesora, se Sí, alcanza a ver. profe. Sí, ahí está.
Bueno, fíjense, esta es la ley, como les dije, la 4233, actual 854P de la provincia del Chaco. Establece recursos municipales. Constituyen recursos propios derivados del poder tributario municipal los siguientes. Y fíjense que vamos a encontrar impuestos, entre los que están inmobiliario, valor mayor del bien, espectáculos públicos, rifia. Después tenemos derechos. Después tenemos patentes, tasas, y dentro de las tasas encontramos por alumbrado, limpieza y barrido, por desinfecciones, por todo otro servicio que efectivamente preste la municipalidad. Este tipo es abierto y deja a discrecionalidad del ente municipal la percepción o la configuración de algún otro tipo de tasa, siempre y cuando se garantice que el municipio preste efectivamente el servicio. Después vamos a encontrar las contribuciones de mejoras que referimos anteriormente. El clásico ejemplo es aquel que se abona por la pavimentación de la calle sobre la que se encuentra el inmueble de nuestra propiedad, y otros. Yo acá les copio el enlace por si a ustedes les interesa leerlos, para ir desentrañando mejor cómo es este sistema federal y tributario, pero a eso quería apuntar, que en realidad pueden haber numerosas tasas y eso va a depender del municipio donde ustedes residan, para poder determinar si se ajusta al marco de constitucionalidad o si el municipio no se ha excedido en el cobro de esta tasa. Vamos a tener que acudir a la Constitución de la provincia donde ustedes vivan y también si existe esta ley orgánica municipal, ¿sí? Para que ustedes puedan ver qué se ha previsto que cobre cada uno de los municipios que la integran. Por eso les digo, en el caso de Juli, que copió 2 leyes, habría que ver en este caso particular qué establecen las leyes, ¿sí? Si estamos estamos frente a una tasa o otro tipo de tributo. También tienen que tener en cuenta, y esto es muy importante, que independientemente de la calificación jurídica que le dé el legislador a un tributo, ¿y por qué digo un legislador o legisladora? Porque cuando hablo de creación de tributos me estoy refiriendo al poder legislativo de nación, provincia o municipio. Porque el Congreso es el encargado de dar los tributos. Perfecto, Michelle. ¿Y a qué principio de la tributación obedece que solo pueda ser el legislador o la legisladora quien establezca un tributo? De los principios que vieron hoy en la teoría, ¿a cuál obedece? Legalidad fiscal. Exactamente, al principio de legalidad. Entonces, como les decía, independientemente de la calificación que le den a un tributo, nosotros vamos a tener que analizar su naturaleza jurídica para ver si esa denominación que el legislador o la legisladora le ha dado coincide realmente con la figura que ha impuesto, porque pueden encontrar muchos supuestos de determinadas supuestas tasas que en realidad, cuando atendemos a si existe una contraprestación o no, nos vamos a dar cuenta que en realidad estamos enfrente a un verdadero impuesto y no estamos frente a una tasa. Y después vamos a ver que esto tiene incidencia también con el régimen de coparticipación federal, así que es la distribución de determinados tributos entre todas las provincias que componen la nación. ¿Me expliqué con respecto a esta diferencia entre tasas? Sí, profesora. ¿Impuestos? Sí. ¿Y el principio, bueno, cómo era que se llamaba, profesora, al principio que nombraron recién? El principio de legalidad. Vale, estamos. Es el que establece que los tributos solo pueden ser establecidos por ley. La Constitución dice del Congreso de la Nación, pero obviamente la provincia va a ser por el Poder Legislativo, y si nos trasladamos al municipio va a ser por el Consejo Municipal, o sea, aquel poder que ejerce la función legislativa dentro del Estado. Muy bien. Por nada. Sentado esto, vamos a seguir entonces con nuestro PowerPoint o con nuestro trabajo práctico. Entonces, pudimos concluir que estábamos frente a una tasa. Y la otra pregunta, relacionada con lo que recién dijo Michelle, es ¿qué principios constitucionales ustedes creen que se ven infringidos en este caso? ¿Qué les parece? Legalidad y equidad y racionalidad. Bueno, ¿por qué te parece que son todos esos principios? El de legalidad, ¿por qué? Porque no salió de una ley, sino de un decreto. Muy bien. Está perfecto. Fíjense ustedes en el caso que dice, en el primer párrafo, dice, tuvo oportunidad la Cámara de emitir un fallo
tasas declarándose la nulidad del decreto dictado por el señor intendente municipal. Es decir, que en este caso el Poder Ejecutivo había establecido una tasa, lo que obviamente contraría el principio de legalidad. ¿Qué otro principio les parece que puede estar afectado? Y el de equidad, ese, porque fue de un 43% y habíamos visto que era hasta el 33%, si mal no recuerdo. También denominado no confiscatoriedad, ¿verdad? Ustedes tienen, igual, está muy bien lo que vos decís, existen fallos de la Corte Suprema que refieren a eso, pero también tenemos que tener en cuenta que ese porcentaje, ¿cómo se calcula? ¿Sí? Fíjense que si ustedes hoy en día realizan un estudio, leen algún estudio de la presión fiscal en Argentina, la presión fiscal es el porcentaje que una persona tiene que tributar, digamos, para ejercer una actividad comercial o profesional muy superior al 33%. Entonces, está muy bien lo que vos decís. En cada caso en particular hay que tener en cuenta si no violenta este principio de no confiscatoriedad, porque nadie puede estar obligado a dar más de aquello que realmente puede aportar. Fíjense que en este caso se había elevado al 43%, o sea, el aumento había sido del 43% aprobado por el intendente y que obviamente, como bien señalaron, vulnera el principio de no confiscatoriedad o de equidad. ¿Se entendió este caso? Es cortito. ¿O quedó algo que quieran repasar? Si no, vamos al que sigue. ¿Y por qué no podría ser, por ejemplo, finalidad fiscal, profe? También, sí, ¿También puede muy ser? bien, también ese principio, perfecto. Yo de hecho había notado el de legalidad, no confiscatoriedad y finalidad fiscal. Así que está Pero ahí no perfecto. o sea, no se está cumpliendo, digamos, con la finalidad fiscal. Exactamente, por eso está vulnerado el Entonces, principio. Porque fíjate que la pregunta te dice qué principios constitucionales se ven infringidos. Por eso nosotros dijimos el de legalidad, el de confiscatoriedad y también el de finalidad fiscal. ¿Qué era el principio de finalidad fiscal? ¿Recuerdan? ¿A qué Que apuntaba? debía ser utilizado para proveer a los gastos de la nación y ni siquiera... Tenía que tener un fin de interés general también. También, en lo que refiere a las tasas, si bien no se puede establecer una proporción automática, hay que tener en cuenta que lo que se recauda tiene que destinarse para la satisfacción del servicio, ¿sí? Entonces, no me podrían cobrar un monto excesivo que exceda aquello que se necesita para la real prestación del servicio. En este caso también entonces encontramos vulnerada la finalidad. Y además ni siquiera cumplieron con el servicio, con la contraprestación. Además de ello, tampoco habían cumplido exactamente con la contraprestación, que es lo más importante en materia de tasas, y que por eso les digo, en el fallo originario, que es bastante más extenso del extracto que pusimos a disposición, justamente se analiza todo esto, que en realidad no había constancia que durante varios periodos fiscales se hubieran efectuado las revisiones, digamos, en los comercios y por ende no se hacía procedente el cobro de la tasa por un servicio que no había sido prestado por el municipio. Probablemente lo van a ver en una materia más adelante, cuando vean específicamente la materia tributaria, pero ustedes tienen que tener en cuenta que en el caso de por ejemplo, de las tasas esta que estábamos analizando, que es de inspección y de registro, se hace un procedimiento en el cual se deben agregar estas actas, que son aquellas por las cuales oficiales o los agentes públicos del municipio dejan constancia de que comparecieron al local comercial habilitado en fecha tal, a hora tal, que constataron, por ejemplo, que no tenía el matafuego obligatorio o que no contaba con la salida de emergencia o lo que fuera, o que sí contaba con todos esos elementos. Se tiene que firmar, tiene que hacerse en la presencia de testigos, etcétera. Digamos, en este caso en particular, había un acta, que es ese documento que les estoy relatando, solamente del año 2011, por lo cual se dijo que sí se hacía procedente el cobro de la tasa por ese periodo fiscal, porque estaba demostrada la efectiva prestación del servicio, pero no así de sus anteriores, porque el municipio no había logrado demostrar que en los años anteriores haya efectuado estas inspecciones.
¿Estamos entonces con esta parte? ¿Podemos ir a lo que sigue? ¿Sí? Bueno. ¿Alguien que quiera el caso número 2, el de Camaronera? Hola, profe. Yo leo. Bueno, Melina, te escuchamos. Bueno, el punto B dice, leo las preguntas. Lea detenidamente el caso denunciado a continuación y responda o desarrolle los puntos subsiguientes según corresponda. 1. Las retenciones son tributos que, de acuerdo a la Constitución Nacional, puede crearlo un ministerio del Poder Ejecutivo. 2. Determine qué clase de gravamen son las retenciones. 3. ¿Qué elementos deben configurarse para que dichos gravámenes sean legítimos? 4. ¿Dichos gravámenes son impuestos directos o indirectos? 5. Tomando en consideración la distribución de las competencias entre nación y provincia, ¿a quién compete? 6. ¿Qué facultades desde el punto de vista tributario tiene el Poder Ejecutivo? Texto. Camaronera Patagónica S.A. al Ministerio de Economía. En la causa Camaronera Patagónica S.A. con el Ministerio de Economía, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio de Economía e Infraestructura por la cual se fijaron derechos de exportación, retenciones, a las mercaderías procesadas por una firma dedicada a la actividad pesquera. Dicho ministerio, dependiente del Poder Ejecutivo, estableció retenciones de exportación del 10% y 5% sobre las mercaderías comprendidas en la nomenclatura común del Mercosur. Ahí está. Perfecto, entonces, ¿qué pasa? Tenemos un caso, ¿sí?, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se acuerdan, habíamos visto que es la cabeza del Poder Judicial Nacional. En otras unidades más adelante vamos a estudiar bien cómo se compone el Poder Judicial en los distintos órdenes, pero por ahora solo tenemos que tener en cuenta que dentro del Poder Judicial, que es el que desempeña la función de administrar la justicia, encontramos la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, en este caso, la Corte declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio. ¿Se acuerdan que era la declaración de inconstitucionalidad, que la vimos en la unidad 2? ¿O qué efectos tiene? Va en contra de lo que dice la Constitución Nacional. Claro, se trata de una ley que no se adecúa al marco de constitucionalidad, o si queremos hablar con mayor propiedad, de convencionalidad, porque algo vimos de que en el artículo 75, inciso 22, se encuentran incorporados y tienen jerarquía constitucional los tratados internacionales sobre derechos humanos, y que el único que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley es el Poder Judicial. Los efectos que tiene la declaración de inconstitucionalidad de una ley es que se inaplica o no se aplica en ese caso concreto. Entonces, en este marco, la Corte declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio de Economía que fijaba derechos de exportación. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tratar de responder las preguntas. Yo les voy a presentar el PowerPoint, pero recuerden que cuando tengo la pantalla completa no puedo verlos, así que por favor me van contestando, y si alguien participa en la mensajería y no tiene micrófono, algún otro compañero o compañera que pueda me lo lee, a ver si podemos ir respondiendo todos juntos, ¿sí? Fíjense, la primera pregunta dice, las retenciones son tributos que, de acuerdo a la Constitución Nacional, ¿puede crearlo un Ministerio del Poder Ejecutivo? ¿Qué les parece? No, Perfecto, ¿no? ¿Y por qué habíamos dicho que no? porque era atribución del Congreso. Exactamente. ¿Hay alguien que opine algo distinto o que tenga dudas con respecto a por qué no puede crearlo?
¿Están todos de acuerdo con esta respuesta? Muy bien. Puede crearlo, ¿sí? La retención, al ser un tributo, solamente puede ser fijada por el Congreso. Vamos a la pregunta número 2. Determine qué clase de gravamen son las retenciones. ¿Qué les parece que son? Impuestos. Muy bien. Ustedes, perdón, ¿ven el Power? Donde dice impuestos aduaneros, que estoy en la 2. Caso de la municipalidad. Ay, no sé, ¿por qué no les comparte cuando amplío la pantalla? Bueno, voy a tener que hacerlo normal nomás. Lo que pasa es que entonces van a tener que ir contestando adelante mío, lamentablemente. Un minuto. Vamos a tener que hacerlo así nomás. Ahí está. Bueno, son impuestos, ¿sí? ¿Por qué ustedes dicen que son impuestos? ¿Qué les parece? Conforme a la clasificación que vimos al inicio del trabajo práctico. Que no hay una contraprestación. Exactamente. Y al tratarse de retenciones, ¿sí? Que habla de derechos de exportación e importación, estamos frente a impuestos aduaneros. Recuerden que, como vimos en el artículo 4, el gobierno federal prevé los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formados del producto de derechos de importación y exportación. Esto que tenemos que tener muy en claro, ¿sí? Los impuestos aduaneros solo pueden ser establecidos por el Congreso Nacional, y si ustedes también leen el artículo 9 de la Constitución, van a ver que establece que en todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. Es decir, que no puede haber una aduana interior y que los derechos de importación y exportación, o sea, aduanero, solamente pueden ser creados por el Congreso de la Nación. Vamos muy bien hasta acá. Vamos a la pregunta número 3, que dice, ¿qué elementos deben configurarse para que dichos gravámenes sean legítimos? ¿Cómo tendría que haber sido este derecho para que sea legítimo? A diferencia de lo que ocurrió, que fue creado por un ministerio. Vinculados con los Tiene que haber principios que una, hoy dijeron. disculpe, tiene que haber como una ley que implique, digamos, la reglamentación. Tiene que ser establecido por ley. Exactamente. Tiene que ser establecido por ley como primera medida. Solamente es el Congreso el que lo puede establecer, ¿sí? Y que va a tener que determinar sobre cuál va a ser el hecho imponible, o sea, cuál va a ser el hecho generador de este tributo, cuál va a ser la alícuota, que es el porcentaje que hay que abonar, todas esas impuesto o un derecho de exportación e exportación no podría ser creado por un ministerio del Poder Ejecutivo, porque esta es una facultad reservada por mandato constitucional al Poder Legislativo. Contraría o violenta el principio de legalidad. Fíjense que yo acá también les precisé que los derechos de importación, dado que son impuestos, deben representar el principio de legalidad tributaria, como bien ustedes dijeron, y que además vamos a ver en otras preguntas más adelante, que se prevé la delegación de atribuciones legislativas en el Poder Ejecutivo. Ahora vamos a ver qué puede hacer el Poder Ejecutivo respecto a estos impuestos, pero crearlos desde ya que no. Seguimos con la pregunta 4. ¿Dichos gravámenes son impuestos directos o indirectos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque la persona que está obligada a pagar traslada el pago a otra persona, que es quien paga realmente. Perfecto, justamente por eso. Exactamente, no coincide la persona obligada al pago con aquella en la cual va a descargar este impuesto. Fíjense que acá, por si quedaba alguna duda, les hago la precisión, lo que son los impuestos directos e indirectos, que ustedes vieron en la teoría y que iniciaron recién. Los impuestos directos, el costo del impuesto no puedo trasladarlo, es decir, que tiene que abonarlo a la misma persona de la que se pretende que lo pague,
en tanto que los impuestos indirectos, el costo del impuesto puede trasladarse y se cobra a una persona suponiendo que ésta indemnizará a expensa de otras. Otro criterio también de clasificación y que por ahí los puede ayudar en la práctica para determinar cuándo estamos frente a un impuesto directo o cuándo estamos frente a un impuesto indirecto, es que los impuestos directos tienden a gravar la riqueza o los bienes de una persona. Piensen ustedes, por ejemplo, en el impuesto inmobiliario. Lo que se está gravando es el valor de mi vivienda y lo voy a pagar yo. En tanto que en los impuestos indirectos lo que se está gravando es el uso que alguien hace de esa riqueza. Y por eso lo vamos a ver, por ejemplo, representado, el ejemplo más común es el impuesto al valor agregado, ¿sí? Ese impuesto que lo abonan los consumidores, que en realidad lo pagan al comercio los consumidores cada vez que efectúan un acto de riqueza, como es la compra de una mercadería, riqueza por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Una compra de mercadería, pero en que en realidad el que va a tener que ingresarlo al organismo recaudador va a ser el comercio y no la persona que lo está abonando. ¿Se entiende esta distinción? Es muy importante porque después cuando tengan que ver qué impuestos son directos e indirectos, puedan razonar frente a cada caso cuál es el supuesto que corresponde. ¿Se entiende bien la diferencia? Sí, profe. Sí, profe, ¿se entiende? Perfecto. Profe, a mí se me cortó. No sé si Sí, Enzo. fue mi wifi o... Ay, no sabría decirte Escuché porque todo entrecortado. el mío anda medio mal también, Enzo. Te reitero, estamos hablando de si estas retenciones que dijimos que son impuestos porque no existe una contraprestación por parte del Estado y lo fija a través del Poder Legislativo por su poder de imperio tributario, son directos o indirectos. Entonces dijimos que el impuesto es directo cuando su costo no se puede trasladar, es decir, que es exigido a las mismas personas que deben abonarlo. Y un ejemplo clásico es el impuesto inmobiliario. En el impuesto inmobiliario uno paga un canon, poseer un inmueble, y ese canon va a tener relación con el precio o el valor o la tasación de su inmueble. Es el mismo propietario del inmueble el que va a tener que abonarlo. En tanto que los impuestos indirectos, cuyo ejemplo clásico es el impuesto al valor agregado, el IVA, la persona que lo abona, que va a tener que satisfacer ese impuesto, en realidad es el consumidor a través de cada acto de disposición que hagas. Y cada vez que vos vayas a un comercio y compres un bien mueble, vas a abonar este impuesto que no va a estar discriminado en la factura si sos consumidor final, pero que forma parte del precio. Pero el que tiene que cumplir, o sea, el que obra como agente de retención y después va a tener que integrarlo al organismo fiscal correspondiente, en ese caso va a ser el comercio. Entonces vos podés diferenciar dos personas, la que lo paga, en este caso va a ser el consumidor, de aquella que tiene que cumplir con la obligación de integrar al organismo fiscal correspondiente. Por eso estamos frente a un impuesto, en este caso, indirecto. Es decir, los derechos de exportación no es que aquel que exporta lo va a abonar, sino que lo va a trasladar en el precio a el que importa. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Profe, ¿le puedo consultar algo? Sí, decime. Mi nombre es Lourdes. Cuando estaba presentando la pantalla, no sé si era mi internet, pero yo la filmina 4 y 3 no la vi. Saltó a las... Me parece que era la mía. Igual no se preocupen, yo ahora termino, lo convierto a PDF y lo subo en el aula virtual. Ah, dale, para buenísimo. que ustedes tengan la guía, ¿sí? Es mi computadora, ¿eh? Tengo que llegar a arreglarla, pero no encuentro el bache, porque cuando quiero compartir con la presentación, para que ustedes no vean las respuestas que yo voy poniendo, me pasa eso. Por eso ahora Bueno, lo comparto después lo así miro en el normal. aula, entonces. Gracias, profe. Sí, yo ahora se lo subo, no se preocupen. Bueno, vamos con la quinta pregunta. Dice, en cuanto a la distribución de las competencias entre nación y provincias, ¿a quién compete? ¿Qué les parece? Diría yo que le compete a la nación. Dicen muy bien, pero ¿por qué? Siempre vamos a tratar de dar la respuesta y por qué. ¿En qué artículo que leímos recién ustedes creen que está la respuesta?
¿Se acuerdan algo del artículo 4 y el 75? ¿Vinculado con el 75? En el 75, Profe, inciso puede 1. ser que en el 4 decía que es exclusivo de la nación. Exactamente, es de la conjugación de los dos artículos que se deduce que este impuesto, que es indirecto, tiene que ser percibido por la nación. Muy bien, vamos muy bien hoy. Ahí estaba la respuesta. Vamos con la pregunta que sigue. Esperen que di vuelta la hoja. La sexta, y ya vamos terminando. ¿Qué facultades desde el punto de vista impositivo o tributario creen ustedes que tiene el Poder Ejecutivo? ¿Qué les parece que puede hacer el Poder Ejecutivo? ¿El Poder Ejecutivo dijimos que puede establecer un tributo? No. No. ¿Por qué? Porque era atribución del Poder Legislativo. Perfecto, es atribución del Poder Legislativo y se condice con el principio de legalidad. Y además, fíjense que el artículo 99, nosotros en el artículo 99 de la Constitución Nacional vamos a encontrar todas las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, fíjense, vayan al artículo 99, dice, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Váyanse al inciso 3, que establece, participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. Y después, no el párrafo que sigue, sino el siguiente, establece, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos, podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia. O sea que ustedes tienen que tener en cuenta que en principio el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo no tiene facultades legislativas, pero que existen excepciones por razones de necesidad de urgencia. Pero dentro de esas excepciones, de ninguna manera y nunca pueden estar disposiciones relativas a materia penal, tributaria, que es la que estamos analizando, electoral o el régimen de los partidos políticos. Y además, esto se puede conjugar con el artículo 76 de la Constitución Nacional, que establece que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administrador o de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Les adelanto que en algunos casos la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la regulación por delegación legislativa del Poder Ejecutivo, pero es solamente en aquellos supuestos cuando el Poder Legislativo da las pautas sobre las cuales el Poder Ejecutivo tiene que hacer esta delegación, ¿sí? Se ha convalidado, por ejemplo, el establecimiento de una lista cuando el Ejecutivo fijó porcentajes mínimos y máximos, por ejemplo. De todas maneras, esto está muy discutido por lo que vimos recién en el artículo 99, por el principio de legalidad tributaria y el artículo que leímos recién de la Constitución Nacional. Así que está muy bien. El Poder Ejecutivo en materia tributaria no tiene facultades, excepto en algunos supuestos muy particulares. Fíjense que yo acá también les hice un resumen de este caso Camaronera, que si no me equivoco tiene algo así de 80 hojas, es muy largo el análisis que hace la Corte Suprema, pero que les pueden resumir en la siguiente, ¿sí? ¿Qué podemos concluir de este caso? Que las retenciones, como dijimos, son impuestos, que debe respetarse el principio de legalidad en su establecimiento. En Camaronera la Corte dijo que se admite la delegación legislativa cuando el Congreso establece una clara política legislativa que en materia de impuestos exige la definición de todos los elementos de los tributos y en el porcentaje de máximos y mínimos determinados, o a lo menos los máximos. Este artículo, esta parte, digamos, del fallo fue muy criticado, basado en los artículos de la Constitución que les dije recién. Que si la política legislativa no está claramente definida y por ende la normativa delegada no encuentra fundamento en las bases de la delegación, el Congreso puede aprobar a futuro y de modo general las disposiciones delegadas, incluidas las resoluciones ministeriales, fíjense, y que esa aprobación no tiene efectos retroactivos. ¿A qué se refiere esto?
a que en algún supuesto donde se creó un tributo por decreto del Poder Ejecutivo o peor aún por una resolución ministerial, el Poder Judicial en algunos casos los convalidó si después fueron sujetos de ratificación legislativa, es decir, si después el Poder Legislativo dictó una ley estableciendo lo mismo que anteriormente establecía el Poder Ejecutivo. Les reitero, está muy cuestionado, ¿sí? Muy bien, como dice Ailén, tienen que leer el artículo 4 y 75, todos los por qué, perfecto. A mí me gustaría ahora mostrarles un breve video que, si bien no tiene relación con los casos que vimos en el trabajo práctico, sí tuvo trascendencia institucional, política y social. No sé si alguien alguna vez escuchó hablar de la resolución 125 en nuestro país relacionada con las retenciones al campo. Fue del año 2008, digamos que han pasado varios años, pero ¿alguien escuchó alguna vez o tiene idea de qué se trata? Profe, ¿puede ser algo con el tema del impuesto que se cobran por todo lo que venda del extranjero? Más que al extranjero eran unas retenciones establecidas específicamente sí, a exportaciones, pero relativas a la actividad agrícola, ¿sí? En ese caso, vamos a ver ahora el videíto. Profe, ¿Sí? puede ser lo que se le aplicaba a las exportaciones de girasol, maíz, trigo, soja. Claro, por ahí va, muy bien, sí, exactamente. Ahora vamos a ver el video, era una resolución ministerial que estableció una retención que, debido al revuelo y al reclamo social del sector ganadero que esto generó a través de manifestaciones en las rutas, por la entonces presidenta de la Nación envió un proyecto al Poder Legislativo para darle legitimidad o validez, y vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? No sé si habrán escuchado la frase, en mi generación era muy común, desde que decíamos mi voto es no positivo, y ahora vamos a ver por qué. Les comparto el video y después lo comentamos. Me avisan nomás, por favor, si lo ven, yo les aviso cuándo. ¿Ven la pantalla? Sí, ahí se ve. Bueno, ahí arranca el video. Un esquema de retenciones móviles para la soja, el girasol, el maíz y el trigo y todos sus productos derivados para los próximos 4 años. Las entidades nos declaramos en estado de asamblea permanente y convocamos a los productores argentinos a que no comercialicen productos del campo ante el jueves y el viernes. Este último fin de semana largo nos tocó ver lo que yo denomino los piquetes de la abundancia, porque las retenciones no son medidas fiscales, son profundas medidas redistributivas del ingreso. Pero así como les digo, y lo llamo a la reflexión, también les digo que no me voy a someter a ninguna extorsión, a ninguna. Habla de rentabilidad como si todos fueran iguales. Habla de que esto es una extorsión. Extorsión es la chequera a la Casa Rosada y el disciplinamiento a los gobernadores y a los municipios. Eso sí es extorsión. Podemos discutir mil cosas, cómo se atiende a los pequeños productores, podemos tener mil críticas, nosotros también somos autocríticos de lo que hemos hecho en el gobierno, pero no vamos a permitir que haya una plaza golpista de vuelta, como se le hicieron al general Perón, como nos la hicieron en el 73, y vamos a defender este gobierno. Así no se puede trabajar. La retención, el impuesto a las ganancias, costos, los insumos subieron 150%. Esto sigue así, vamos a tener suerte porque estamos todos unidos y queremos realmente la unión de nuestro pueblo. Yo le pido, humildemente, como presidenta de todos los argentinos y en nombre de todos los argentinos, levanten el paro para entonces sí dialogar. Levanten el paro. Compañeros, quiero escuchar y amigos. ¡Seguimos el paro! Vamos a darle más democracia a la democracia, más institución
a las instituciones. Voy a enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley. Resultan 36 votos afirmativos, 36 votos negativos, empate. Este debate está agotado. Que se rompa, pero que no se doble, presidente. Nosotros esperamos su voto. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Votos en contra. Muy bien, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor vicepresidente. Tenemos una república, una nación. Bueno, muy bien. Como habrán visto, se trataba de una retención impuesta por un ministerio que, como les dije, generó el rechazo del sector ganadero y que culminó al final con un proyecto de ley que finalmente estaba en plena votación, digamos, habían llegado a 36 votos a favor y en contra, si mal no recuerdo el número, y que tuvo que decidir quién entonces era vicepresidente de la Nación y su voto fue no positivo, por ende no se aprobó la ley y se dejaron sin efecto estas retenciones, ¿sí? Espero que esto haya podido representar un poco de qué se trata o cuáles son los principios de la tributación, porque tiene bastante relación con lo que vimos en el caso precedente, ¿sí? ¿Qué les pareció o qué opinión les merece? Les adelanto que no tiene ninguna connotación política, yo en mis clases no las doy con connotaciones porque lo que a mí me gustaría justamente es brindarle herramientas y que ustedes puedan, a través de su estudio, generar una opinión crítica y bueno, que les sirva para el ejercicio no solo de su vida profesional el día de mañana, sino también como ciudadanos, ¿sí? ¿Pero qué pudieron ver en el video que pasó? ¿Sí? Sí, que los impuestos que quería poner la entonces presidente era... Sí, en realidad el que había dictado la como un resolución decreto. era un ministro. El que había dictado la resolución que establecía esta retención era un ministro, que obviamente se encuentra dentro, sí, era Lustó, que era ministro en ese momento. Claro, no fue por entonces por la Cámara. Exactamente. El ministro dictó una resolución, la 125/08, que establecía una retención ante la oposición del sector agrícola ganadero y después de varios embates fue una problemática que duró varios meses con bajas en las producciones, con manifestaciones. El Poder Ejecutivo, que en ese momento estaba encabezado por la doctora Fernández, decidió enviar este proyecto para que en definitiva sea la legislatura la que establecía, el Poder Legislativo, que establezca si correspondía este impuesto o no, y finalmente no se aprobó, ¿sí? Por ende, se dejó sin efecto esa resolución. O sea, no tuvo carácter legislativo la ley. Pero bueno, es interesante para que ustedes vean que quizás esto que parece muy abstracto, solo lo vemos en casos que quizás le parecen lejanos, tiene incidencia en la vida cotidiana, digamos, y que seguramente va a estar relacionado el día de mañana con sus profesiones. Bueno, terminamos el caso 2, vamos a la última parte que nos queda, que es un breve cuadro para que nosotros podamos ver, sí, comprendiendo lo de la teoría, podemos determinar algunos impuestos si son directos o indirectos. Ahora voy a presentar al final porque en mi Power ya están todas las respuestas. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿El impuesto a las rentas es directo o indirecto? El impuesto a la renta de las personas, el impuesto a las ganancias. Indirecto. Es directo. Directo. Directo, muy bien. ¿Alguien dijo indirecto? ¿O escuché mal? ¿No? ¿Vamos todos por el directo? Directo. ¿El impuesto al valor agregado? Indirecto. Muy bien, indirecto.
Perfecto. Profesora, ¿Sí? disculpe. ¿Sí? Y en el caso de que la persona sea responsable inscripta que se encuentre alcanzado por impuestos, ¿cómo sería? Si es ¿De qué directo impuesto me o estás hablando? impuesto al valor agregado por el IVA. Si una persona que Es es que en responsable realidad, inscripta. claro, la diferencia con la persona que es responsable inscripta de una persona, por ejemplo, un consumidor final, es que vos, si, por ejemplo, efectuás una compra en el supermercado y sos consumidor final, vos vas a ganar un precio que no va a tener discriminado cuál es el monto que corresponde al impuesto al valor agregado, ¿verdad? Pero vos sos Sí. el que lo paga el impuesto, ¿sí? Sí. Vos lo abonás y el que lo va a ingresar al organismo fiscal es, en el caso, el comercio que lo percibe. ¿Estamos? Estamos. Bueno, si vos sos responsable inscripto, la diferencia es que si realizás una transacción que tiene relación con la actividad comercial o profesional que desarrollás, vas a pedirle la emisión de una factura A. Esa factura A lo que va a hacer es discriminar lo que es el precio real de lo que se percibe por impuesto al valor agregado. Si vos ves una factura A, vas a ver que esto está discriminado. Sí, sí, eso sí Pero entiendo. fíjate, claro, pero fíjate que de todas maneras, esta persona responsable inscripta igual le tiene que pagar al comercio ese impuesto al valor agregado. Igual lo abona. Vos no abonás solamente el precio sin el impuesto, vos vas a abonar el total de la factura que está compuesta por esas dos cosas, que en este caso va a estar discriminado. Sí, entiendo. Sí, profe, lo Y que pasa, sucede lo mismo, ese comercio va a tener que integrarlo. La diferencia es que si vos sos responsable inscripto, en Se tu encuentra libro discriminado diario balance, claro, y después vos vas a tomarlo a ese IVA que pagaste como crédito. Sí, Y sí. del balance de tu crédito y tu débito va a ser lo que tenés que abonar al final del periodo o del ejercicio al organismo recaudador. Pero no cambia nada que vos lo vas a abonar a otra persona que va a ser la que lo va a integrar al organismo recaudador. Sí, entiendo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Perfecto. sí, Sigue profe, o siendo sea, indirecto. lo único que pasa con el IVA es que todos lo pagamos, el que es responsable en cripto, cuando Lo tenga que pagar descarga. su impuesto, va a demostrar con eso de que con las facturas A, de que él ya Claro, venía pagando impuestos. Entonces se le van a ir descontando, por hablar mal y pronto, claro, sí. eh, Va a ser un balance después entre de el que ya debe y el había haber del pagado ya una impuesto. parte impositiva. Eso nada más. Exactamente. Lo va a poder descargar, exactamente. Por eso pide la factura con la discriminación de lo que abona de impuesto. Pero sigue siendo indirecto. Bueno, el impuesto a los ingresos brutos, ¿qué le parece que es? ¿Directo? Directo. ¿Por qué les parece que es directo? Para mí, Porque profe, es recae sobre los indirecto. ingresos de un comercio o algo por el estilo, ¿o no? ¿Cómo? Perdón porque se me Porque, corta un poquito, ahora me parece que es el mío. porque recae sobre los ingresos de un comercio, por así decirlo, ¿o no? ¿Y no los traslada nunca? Claro, profe, por eso para mí es indirecto porque generalmente se traslada, no sé si al consumidor exactamente, pero a la persona a la que vos le vas a vender. Exactamente. Recuérdense que cuando hablamos de ingresos brutos estamos hablando de un impuesto que lo recauda la nación o las provincias. Las provincias. Las Las provincias. provincias, a través de su organismo recaudador, ¿sí? Y si bien va a tener que hacer declaraciones juradas, es un impuesto que se traslada, por eso se dice que es indirecto. Ah, estamos. Igualmente, voy a buscar algo para que les quede más claro sobre este impuesto y se lo subo en el aula virtual para despejar cualquier duda. De todas maneras, nuevamente les digo, tratándose de un impuesto provincial, ustedes el día de mañana, cuando tengan que ejercer, por ejemplo, como contadores, van a tener que acudir a la normativa correspondiente para ver, en el caso de los tributos provinciales, las pautas o los requisitos que establezca la ley en cada caso, ¿sí? O sea, ustedes durante toda su vida profesional van a tener vinculación con las leyes, o sea, que se van a acordar de mí en esta materia probablemente. Pero bueno, el impuesto a los ingresos brutos es Profe, indirecto, ¿sí? están preguntando en el chat qué se traslada. ¿Y el monto del impuesto? Porque se graba sobre las ventas. Exactamente. Bueno, seguimos entonces.
Los derechos de exportación, ¿qué les parece que son? ¿Qué dijimos? Indirectos. Muy bien. El impuesto a los combustibles, ¿qué les parece? ¿Quién lo paga? Indirectos. Exactamente. ¿El impuesto a los cigarrillos? Indirecto. Indirecto. Indirectos. Bien. ¿El impuesto sobre los bienes personales? Directo. Muy bien, perfecto. ¿Y el impuesto inmobiliario, que ya lo hablamos hoy? Directo. Directo. Directo, perfecto. Bueno, con esto terminamos. Les quería preguntar nomás si ustedes entendieron bien cómo es el tema de la coparticipación, que no está en los trabajos prácticos, pero por las dudas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? ¿Qué es la coparticipación federal? Si saben qué es la coparticipación. No, profesora, yo no sé lo que es la coparticipación federal. Yo entro un ¿No? poquito tarde a la clase, no sé si usted explicó al principio. No, porque justo nuestro TP no tiene vinculación con esto. Ah, Pero ¿hay alguien que haya estado en la clase de teoría que pueda decir qué entendió de la coparticipación federal? Sí. Puede ser, es el dinero que recauda la nación de todos los impuestos y de ahí se divide un porcentaje para nación, creo que es 46%, para las provincias, en total de todas las provincias un 46%, de ahí se divide el 1% va para el Tesoro Nacional y el 2% para el recupero de provincias, que esta parte sí no sé bien qué es, a qué se refiere el recupero de provincias, pero eso es lo que había leído yo. O sea, y de ahí, ese 46%, cada provincia tiene un porcentaje que recibe de ese dinero, que eso es lo que todas las provincias piden después, que el dinero que reciben es lo que ocupan para lo que sea, para mantener la provincia, pavimentación y todo ese tipo de cosas, pago de eso. Perfecto. Profe, Tienen que venir de este lado ustedes con este tema. Muy bien, muy bien. A ver, Ailín, ¿vos qué entendiste? no, yo le quería preguntar qué pasa si no era firmado por todas las provincias. Ha pasado también. Fíjense, vamos primero como siempre, al basamento legal, ¿sí? Fíjense el artículo 75, inciso 2. Establece que corresponde al Congreso imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bienestar y bien general del Estado lo exijan. Fíjense, por ejemplo, que el impuesto a las rentas tenía que ser temporal y todavía estamos con ese impuesto, ¿sí? Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte del total de las que tengan asignación, son coparticipables. Sigue el artículo. Una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad de la remisión de los fondos. La distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y entre estas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Esto significa que cada provincia no recibe lo que recauda, sino que en base a un criterio de solidaridad fundado a propender al bienestar general de todas las provincias por igual, se establece este reparto de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley. Fíjense, la ley convenio tendrá como Cámara de origen al Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. Como bien explicó el compañero, lo que sucede es que, recuerden que las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación. Las provincias son preexistentes a la Nación, pero que han delegado la regulación y percepción de algunos tributos a condición de que después esos tributos se coparticipen.
muy bien explicó su compañero que es la coparticipación, es que en realidad la nación recauda y después envía los fondos a las provincias para que éstas puedan cumplir con la seguridad, salubridad, higiene, educación, etc. Lo que sucede y lo que se cuestiona es justamente esto, que hay provincias que hoy en día viven o solventan sus recursos, o solventan, mejor dicho, sus gastos con los fondos que provienen de la coparticipación federal y que además esta coparticipación federal que reciben las provincias también tiene que ser distribuida entre los municipios que la integran. Vamos a ver un video que me gustó, que es también cortito y explica un poco y después lo desarrollamos mejor si les quedó alguna duda. Esperen un segundo, por favor. ¿Me avisan si lo ven, por favor? Sí, profesora, se alcanza a ver. Bueno, yo voy a ampliar la pantalla para que puedan ver bien, así que no estoy viendo el Meet. Cualquier cosa, seguimos cuando termino. La coparticipación federal de impuestos. Son los fondos que reciben las provincias de la nación de forma automática, que llegan a la nación a través del cobro de impuestos y que distribuyen las provincias según los porcentajes fijados por ley. Estos porcentajes los fija la Ley de Coparticipación Federal de 1988, aunque también hay otras leyes y regímenes especiales. La ley no explica de qué depende. Profesora, como que se cortó o se tildó, parece. Impuestos que recauda la nación son coparticipables, es decir, que hay algunos que van solo a las arcas nacionales, como los derechos de exportaciones. En el caso de los impuestos coparticipables, actualmente el 38% son ingresos para la nación. Un 61% se destina a las 24 provincias, incluidas la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, y un 1% se envía a los aportes de Tesoro Nacional, ATN. Ayuda extraordinaria y discrecional que maneja la nación para situaciones de emergencia en provincias o municipios. Los principales impuestos coparticipables son el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, IVA, aunque también hay otros que pueden tener un reparto diferente. El 61% que va para las provincias no se divide en partes iguales. En 1988 se estipuló, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires recibiera el 20%, teniendo en cuenta que su población representa el 39% del total del país, y Tierra del Fuego un 1,1% y con el 0,4% de la población. Las provincias del norte son las que más dependen de estos fondos. Por ejemplo, para Santiago del Estero representan el 79% de los recursos totales de la provincia. Para modificar esta distribución, todas las legislaturas provinciales tienen que estar de acuerdo con los nuevos porcentajes. La Constitución de 1994 planteó la necesidad de establecer un nuevo régimen, pero nunca se avanzó en ese sentido. Además de estas transferencias automáticas, también existen fondos discrecionales que el gobierno nacional envía a cada provincia, que no están fijados por ley, como el aporte de Tesoro Nacional. La Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos fue promulgada en enero de 1988 y establece el régimen transitorio de distribución entre la nación y las provincias, y adquirió rango constitucional en 1994. 4. Establecía que el régimen de coparticipación y la reglamentación del organismo fiscal federal debían ser establecidos antes de la finalización del año 1996. Hasta el día de hoy, no se cumplió con la sanción de una ley de coparticipación y rigen en su lugar un conjunto de normas y pactos, con distintos criterios de reparto. La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos está publicada en el portal del Estado Nacional Argentino. Para más información, visita argentina.gov.ar. Ahí estamos. Bueno, como pudieron ver entonces, justamente esta es una deuda que tiene pendiente, ¿sí? Si bien existe una ley de coparticipación federal, también se han realizado posteriormente
pactos fiscales entre el gobierno y el presidente. Por ejemplo, en el 2017, si mal no recuerdo, se firmó un pacto fiscal con Macri que después fue dejado sin efecto, donde además los gobernadores de las provincias se comprometían a fijar alícuotas máximas sobre el ingreso a los impuestos, sobre el impuesto a los ingresos brutos, que fue incumplido por algunas provincias. En realidad, como señalaba en este video que me pareció interesante compartirles, les reitero que los criterios de distribución no son claros, se tiene en cuenta, como dije, este principio de solidaridad, pero a razón de verdad, en la actualidad, las provincias que más aportan no siempre son las que más fondos reciben. Y esto es justamente lo que cuestionan estas provincias, en tanto que las del interior, como por ejemplo las del norte, pretenden que esto siga sosteniéndose porque, como les dije, los fondos de la coparticipación son aquellos con los que se solventan la mayoría de los gastos comunes o corrientes que tienen las provincias. Ay, un momentito, por favor, que alguien está levantando la mano. Ah, Juli, te leo en el chat porque no te escucho. Ah, ¿se les cortó? ¿Se les cortó el video? No, Sí, creo que profesora, pero después se reanudó otra vez, pero poco y nada, se cortó. Bueno, esperen, igual saben que se los voy a compartir en el chat, por si les parece interesante, para que puedan entender lo que es la coparticipación federal. Tienen que tener en cuenta también que, por ejemplo, fue hace 2 o 3 años que se estableció una reducción del impuesto al valor agregado sobre determinados alimentos y que el impuesto al valor agregado es un impuesto, por ejemplo, que se coparticipa, ¿sí? Si ustedes leen la ley de coparticipación van a encontrar cuáles son los impuestos que se coparticipan, en qué porcentajes, y tienen que tener en cuenta que lo que no se coparticipa es lo que se recauda de ese impuesto que tiene una asignación específica que está determinado en la ley. En este caso, no recuerdo si era la provincia de Santa Fe o Entre Ríos, que había llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justamente porque al reducirse la que se percibía por el impuesto al valor agregado sobre algunos alimentos, evidentemente esto repercutía en la masa del fondo coparticipable y por ende redundaba en que las provincias reciban menos impuestos. En realidad lo que se cuestiona de la coparticipación federal es que por qué las provincias delegan a la nación una facultad que les corresponde, porque ¿qué tipo de impuesto dijimos que es indirecto? Y ustedes tienen que tener en cuenta lo que vimos hoy, que las provincias son las que tienen la facultad exclusiva de percibir los impuestos directos y que con respecto a los indirectos, si son exteriores, los percibe el Estado federal, pero que si son internos constituyen una facultad concurrente entre nación y provincia, ¿sí? Parece un poco complejo el régimen de la coparticipación federal, pero en definitiva lo que tienen que saber es esto, sí, que hay impuestos que se coparticipan, que no se ha podido llegar a una ley convenio, que sí rige la ley de coparticipación federal, en la que se encuentra establecido cuáles son los impuestos justamente que se coparticipan, el modo de distribución de los mismos. Si les parece, damos por finalizada la clase de hoy. Voy a detener la grabación.